La habitación impecable. Historia 1. Siempre pensé que lo más aterrador de entrar en una casa abandonada sería encontrar un cadáver pudriéndose en la oscuridad. Estaba equivocado. Lo peor no es la muerte, sino encontrar una cena caliente, servida para alguien que todavía está en la habitación contigo. Llevo haciendo exploración urbana, o urbux, desde hace unos 5 años. He visto de todo, desde asilos psiquiátricos con expedientes de pacientes tirados por el suelo, hasta fábricas industriales donde el óxido ha devorado maquinarias enteras. Te acostumbras al olor. Es una mezcla muy específica de madera húmeda, aislamiento de fibra de vidrio podrido y orina de rata. Tu cerebro aprende a asociar ese olor con el abandono, con lugares donde la vida se detuvo hace mucho tiempo. Por eso, lo que encontré en esa granja, en las afueras de Ohio, no fue solo aterrador. Fue algo que mi mente simplemente no pudo procesar. La casa estaba situada al final de un camino de tierra tan cubierto de maleza que tuve que dejar mi coche a casi 1 kilómetro de distancia y caminar el resto. La estructura era victoriana, o lo que quedaba de ella. El techo se había derrumbado parcialmente sobre el lado este, dándole a la casa la apariencia de una calavera aplastada. Según mis investigaciones en foros locales, la propiedad había estado deshabitada desde finales de los años 80, al entrar por una ventana trasera rota. El crujido de los vidrios bajo mis botas resonó como disparos en el silencio del bosque. El interior era exactamente lo que esperaba, un desastre. El papel tapiz se despegaba en tiras largas y húmedas que colgaban como piel muerta. El suelo de la cocina estaba cubierto de escombros, latas de cerveza antiguas y nidos de pájaros caídos. Hacía frío, ese tipo de frío húmedo que se te mete en los huesos. A pesar de que afuera era una tarde calurosa de julio. Recorrí la planta baja sin incidentes. Tomé algunas fotos de una chimenea colapsada y de un calendario de 1987 que todavía colgaba, amarillento, en la pared del pasillo. Todo era normal, todo estaba muerto. Entonces, subí las escaleras. Los escalones gemían bajo mi peso, amenazando con ceder en cualquier momento. Al llegar al pasillo superior, noté que la distribución era extraña. Había 4 puertas. 3 de ellas estaban abiertas o directamente arrancadas de sus bisagras, revelando habitaciones vacías llenas de polvo y moho negro. Pero la última puerta, al final del pasillo, estaba cerrada. No solo estaba cerrada, la madera de esa puerta parecía sólida en el pomo. Un latón antiguo no estaba oxidado. De hecho, brillaba levemente con la luz de mi linterna. Me detuve a unos metros. Una sensación de incomodidad empezó a subir por mi espalda. Ese instinto primitivo que te dice que algo no cuadra, aunque no sepas qué es. Me acerqué lentamente. El olor cambió. Dejé de oler el moho rancio y el polvo. De repente, olía a limón, olía a cera de muebles y a algo más. Algo denso y salado. Olía a comida a mi mano. Temblaba ligeramente cuando giré el pomo. Giró suavemente, sin el chirrido de metal oxidado que esperaba. Empujé la puerta y ésta se deslizó en silencio sobre unas bisagras perfectamente engrasadas. Lo que vi me dejó paralizado en el umbral. En medio de una casa que se estaba cayendo a pedazos, esta habitación estaba inmaculada. Y no me refiero a relativamente limpia. Me refiero a quirúrgicamente limpia. El suelo de madera estaba pulido y brillaba, reflejando la luz de una lámpara de pie que estaba encendida en la esquina. No había electricidad en la casa, así que la lámpara debía estar conectada a una batería externa oculta. Las paredes estaban pintadas de un azul celeste fresco, sin una sola grieta. Había una cama individual perfectamente hecha, con sábanas blancas estiradas con precisión militar, sin una sola arruga. Pero lo que hizo que mi corazón se detuviera fue la mesa en el centro de la habitación. Era una mesa pequeña, redonda, con un mantel de encaje blanco. Sobre ella había un plato de porcelana fina. En el plato había un trozo de carne asada, puré de papas y guisantes,
y del plato salía vapor. Una columna de vapor suave, grisáceo, bailaba en el aire quieto de la habitación. Me quedé mirando ese vapor, incapaz de moverme. Mi cerebro intentaba racionalizarlo. Un vagabundo, un ocupante ilegal, pero los ocupantes ilegales no tienen sábanas de hilo egipcio, ni pulen el suelo. Esto era un hogar mantenido obsesivamente dentro de un cadáver arquitectónico. Di un paso dentro, impulsado por una curiosidad estúpida y fatal. El silencio era absoluto, pero se sentía pesado, como si el aire estuviera cargado de estática. Me acerqué a la mesa. Puse mi mano sobre el respaldo de la silla de madera que estaba frente al plato. La madera estaba caliente, no tibia, caliente. Alguien había estado sentado allí hace menos de un minuto. Alguien se había levantado, probablemente al escuchar mis botas crujiendo sobre los vidrios en la planta baja, o quizás al oír los escalones gemir. Miré alrededor, frenéticamente. La habitación no tenía otra salida, solo la puerta por la que yo había entrado. No había ventanas. Habían sido tapiadas y cubiertas con cortinas pesadas por dentro. Si la persona estaba aquí hace segundos y no había salido, mis ojos se dirigieron al único lugar posible: el armario, empotrado a mi derecha. La puerta del armario estaba entreabierta apenas 1 centímetro, lo suficiente para que una franja de oscuridad absoluta me mirara de vuelta. Entonces lo escuché. Fue un sonido húmedo, deliberado, el sonido de alguien pasando la lengua por sus dientes y labios, como si estuviera saboreando la comida que había tenido que abandonar. El sonido venía directamente desde la oscuridad de ese armario, a menos de 2 metros de mí. El terror rompió mi parálisis. No grité, no investigué. Di media vuelta y salí corriendo. No me importó el ruido que hice. Corrí por el pasillo podrido, bajé las escaleras saltando los escalones de 3 en 3, casi rompiéndome el tobillo. Al aterrizar en los escombros de la entrada, salí disparado por la ventana trasera y corrí por el bosque hacia mi coche como si el diablo mismo me estuviera pisando los talones. Mientras conducía, alejándome a toda velocidad por el camino de tierra, miré por el retrovisor hacia la casa en ruinas. En la ventana del segundo piso, donde debería estar esa habitación tapiada, vi que una de las tablas de madera exterior había sido empujada hacia un lado. No pude ver una cara, pero vi una mano pálida y limpia sosteniendo la tabla, y el tenue resplandor de una vela parpadeando detrás de ella. Nunca he vuelto a hacer exploración urbana solo, y cada vez que huelo cera de muebles o carne asada, siento un frío en la nuca y recuerdo esa silla caliente, esperando a que su dueño regresara a terminar su cena. Lo que encontré en la cámara desechable. Historia 2. Siempre creí que la sensación de ser observado en una casa abandonada era solo paranoia, un truco de la mente jugando con las sombras. Eso fue hasta que revelé aquel rollo de película y me vi a mí mismo, pixelado y granulado, caminando por el pasillo de una casa en la que juraba estar completamente solo. La exploración urbana es un pasatiempo solitario, al menos así es como yo prefiero hacerlo. Hay algo casi espiritual en caminar por los restos de una vida olvidada, donde el único sonido es el crujido de tus propias botas sobre el vidrio roto y el viento silbando a través de las grietas. No hay distracciones, no hay amigos haciendo bromas estúpidas para romper la tensión. Solo tú y la historia del lugar. El mes pasado decidí visitar una propiedad conocida en los foros locales como la Mansión de los Hoces, una estructura colonial en decadencia a unos 40 kilómetros de la ciudad, oculta tras una barrera densa de árboles muertos. Llegué un martes por la tarde, con el cielo plomizo, amenazando lluvia. La casa era imponente, una bestia de madera podrida y pintura descascarada. Al entrar, el olor me golpeó de inmediato, una mezcla de humedad rancia y ese aroma dulce y enfermizo de la madera vieja descomponiéndose. La exploración fue estándar al principio. La planta baja estaba vacía, salvo por algunos muebles volcados
y grafitis recientes. Me movía despacio, con mi cámara digital colgada al cuello, documentando la decadencia. Todo estaba en silencio, un silencio pesado, casi opresivo, del tipo que te hace contener la respiración para escuchar mejor. Fue en el segundo piso, en lo que parecía ser el dormitorio principal, donde encontré la cámara. Estaba sobre una mesita de noche, junto a una cama cuyo colchón había sido destripado por ratas o vagabundos. Era una de esas cámaras desechables baratas, de plástico amarillo brillante, cubiertas de una fina capa de polvo. No parecía llevar allí décadas, como el resto de la casa. El plástico no estaba descolorido por el sol la curiosidad me ganó. Miré el contador de exposiciones en 0. El rollo estaba terminado. Pensé que quizás otro explorador la había olvidado allí recientemente. O tal vez algún adolescente que entró a beber cerveza y la dejó atrás. La guardé en mi bolsillo, pensando que sería interesante ver qué había capturado quienquiera que hubiera estado allí antes que yo. Quizás fotos de amigos, grafitis o fiestas. Un pequeño tesoro encontrado. Terminé mi recorrido unos 20 minutos después. Durante todo ese tiempo, sentí esa picazón familiar en la nuca, esa sensación eléctrica de que hay ojos en la oscuridad. Varias veces me detuve en seco, girando la cabeza rápidamente hacia las esquinas oscuras del pasillo, convencido de haber escuchado una respiración o el roce de tela contra la pared. Pero cada vez que iluminaba con mi linterna, solo veía polvo bailando en el haz de luz. Es solo el viento, me dije. Siempre es el viento. Me fui a casa, dejé la cámara en mi escritorio y me olvidé de ella durante una semana. Finalmente, el sábado pasado, llevé el rollo a una farmacia que todavía ofrecía servicio de revelado en 1 hora. Cuando volví a recoger el sobre, el empleado me miró de forma extraña, pero no dijo nada. Pagué, tomé el sobre manila y me fui a mi coche para ver las fotos. Me senté en el asiento del conductor, con el motor apagado, y saqué las impresiones. Las primeras 12 fotos eran aburridas, casi inútiles. Parecían haber sido tomadas dentro de la casa, pero eran oscuras y borrosas. Fotos de una pared vacía, una esquina del techo, el suelo sucio. Quienquiera que las hubiera tomado no tenía buen ojo para la fotografía, o estaba probando el flash. La foto número 13 me heló la sangre. Era una toma desde una ventana del segundo piso, mirando hacia el camino de entrada. Se veía un coche. Era mi coche, mi Honda Civic gris, aparcado exactamente donde lo dejé ese martes. Sentí un nudo en el estómago, una mezcla de confusión y miedo. Pasé a la siguiente foto rápidamente. La número 14 mostraba una figura caminando por el sendero hacia la casa. Llevaba una chaqueta verde militar y una mochila negra. ¿Era yo? La foto estaba tomada desde arriba, oculta entre las ramas de un árbol cercano a la entrada, o desde el techo del porche. Mis manos empezaron a temblar tanto que casi se me caen las fotos. Pasé las siguientes frenéticamente. Foto 15 en yo, entrando por la puerta principal, visto desde la oscuridad de la escalera superior. Solo se veía mi silueta recortada contra la luz gris de la tarde. Foto 16 en un primer plano borroso de mi espalda, mientras examinaba la chimenea en la sala de estar. Estaba tan cerca. Quien tomó la foto debía haber estado a menos de 3 metros de mí, escondido detrás del marco de la puerta. El aire en mi coche se sentía, de repente, viciado, irrespirable. Recordé el silencio de la casa. Recordé cómo me detenía para escuchar. Recordé convencerme de que estaba solo. No estaba solo. Nunca estuve solo. Alguien había estado siguiéndome paso a paso, caminando descalzo o con un sigilo depredador, documentando cada uno de mis movimientos. ¿Jugando conmigo? Llegué a la última foto. La número 27, la que terminaba el rollo. La imagen mostraba el interior del dormitorio principal. Se veía la mesita de noche polvorienta. En el centro del encuadre se veía mi propia mano, extendiéndose para agarrar la cámara amarilla. La foto, había sido tomada desde el interior del armario, cuyas puertas de rejilla estaban abiertas.
estaban apenas entreabiertas. El flash de esa foto debió haber disparado pero yo no lo vi. No lo vi porque en ese momento estaba mirando la cámara en la mesa, absorto en mi hallazgo. La realidad me golpeó con la fuerza de un camión. El dueño de la cámara no la había olvidado en la mesa. Él estaba escondido en el armario, a 1 metro de mí. Había colocado la cámara en la mesa como cebo, esperando en la oscuridad, con otra cámara, o quizás con su teléfono. O tal vez simplemente esperó a que yo tomara esa cámara, para luego dejarla caer allí, después de que me fui. No, la lógica no importaba. Lo que importaba es que, mientras yo sostenía esa cámara y pensaba en lo genial que era mi hallazgo, había una persona conteniendo la respiración en la oscuridad, observándome a través de las rendijas del armario, sonriendo mientras yo caía en su trampa visual. No he vuelto a revelar fotos, y he quemado las que tenía, pero a veces, cuando estoy solo en mi apartamento y escucho un crujido, no puedo evitar preguntarme si alguien está documentando mi vida desde las sombras, esperando el momento perfecto para el disparo final. No estábamos solos en el sótano. Historia final. Todavía me despierta ese sonido por las noches. No es un grito, ni un fantasma, sino el golpe seco y rítmico de un martillo, clavando tablas al otro lado de la única puerta de salida, dejándonos atrapados en la oscuridad. Lucas y yo llevábamos años explorando casas abandonadas en los límites del condado. Conocíamos las reglas: no romper, no robar, solo mirar. Nos creíamos intocables. Pero aquella tarde de noviembre, nuestra suerte se acabó. Encontramos una granja de 2 pisos al final de un camino de grava, oculta por la maleza. La casa parecía llevar vacía 1 década. La planta baja estaba llena de basura reciente, latas de cerveza y grafitis. Así que decidimos bajar directamente al sótano. La puerta de la cocina que conducía abajo era de roble macizo, extrañamente intacta comparada con el resto de la ruina. Bajamos en el aire. Allí era denso, olía a cobre y tierra mojada. El suelo estaba inundado con 5 centímetros de agua negra y helada que empapó nuestras zapatillas al instante. «Mira esto», susurró Lucas, alumbrando con su linterna. Había estanterías llenas de cientos de frascos de conservas. Algunos habían estallado, derramando una sustancia negra y viscosa. El silencio era absoluto, solo roto por el plug de una tubería goteando. Estábamos en el rincón más alejado, examinando una caldera vieja, cuando sucedió Ancreeris. El sonido vino de arriba, pasos pesados sobre la madera de la cocina. Lucas y yo apagamos las linternas al instante. Nos quedamos en la oscuridad total, escuchando. No eran pasos rápidos de otros exploradores. Eran lentos, deliberados. Alguien caminaba con propósito hacia la puerta del sótano. Los pasos se detuvieron justo en el umbral, arriba de la escalera. Encendimos las linternas y apuntamos hacia arriba. Una silueta masiva bloqueó la luz gris que entraba desde la cocina. No dijo nada, solo se quedó allí, observándonos como quien mira ratas en una trampa. «¡Vámonos!», grité, corriendo hacia la escalera. La figura dio un paso atrás y cerró la puerta de golpe. El estruendo retumbó en mis huesos y la oscuridad nos tragó. Subí los escalones de 2 en 2 y giré el pomo frenéticamente. «¡Cerrada! ¡Abre! ¡Déjanos salir!». Golpeé la madera con el puño. Esperaba gritos o amenazas. En su lugar, escuché el sonido de metal arrastrándose por el suelo, seguido de un golpe seco. ¡Bam! La puerta vibró contra mi mano. «Bam, ¿qué está haciendo?», preguntó Lucas, con voz temblorosa. «Está clavando la puerta», susurré, sintiendo náuseas. «Nos está encerrando». El sonido era metódico. Golpe, pausa, golpe. No estaba bloqueando la puerta temporalmente, la estaba sellando. Quería que nos quedáramos allí abajo para siempre. Bajamos corriendo al agua helada. Buscamos otra salida desesperadamente. Las ventanas del sótano estaban tapiadas con ladrillos. El pánico empezó a cerrarme la garganta. «¡Aquí!»,
gritó Lucas. Había encontrado una vieja tolva de carbón, un tubo metálico estrecho que subía hacia el jardín. Lucas se metió primero, retorciéndose y raspándose la piel contra el metal oxidado hasta que logró patear la tapa exterior. Entró luz. Él salió y tiró de mí. Me arrastré por el tubo, sintiendo que me atascaba, con el sonido de los martillazos, bam, bam, retumbando detrás de mí. Lucas me jaló con fuerza y caí sobre la nieve fría. Corrimos hacia mi camioneta sin mirar atrás. Arranqué el motor y salí derrapando por el camino de grava. Solo cuando llegamos a la carretera principal, Lucas habló. Estaba pálido como un muerto. ¿Viste la ventana?, preguntó. ¿Qué ventana? Cuando salimos, miré hacia la cocina. Tragué saliva. Él no estaba clavando la puerta desde dentro de la cocina, dijo Lucas, temblando. Estaba parado en la ventana, mirándonos correr. Tenía el martillo en la mano y sonreía. Nos vio escapar y nos dejó ir. A veces pienso que para él, el miedo de saber que casi morimos ahí abajo era mejor que matarnos. Nunca volvimos, pero sé que en esa casa, esa puerta sigue clavada, esperando a que alguien más baje a la oscuridad.